Hola, ya lo he mencionado anteriormente. Los scripts y las búsquedas grep son las mejores herramientas para agilizar nuestro trabajo editorial con InDesign. En este video quiero compartir contigo uno de mis scripts favoritos que permite aplicar estilos de párrafo con un solo clic. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. En todo tipo de publicaciones siempre encontramos patrones, o mejor dicho, esquemas de texto o esquemas de párrafos. Esto es una ventaja, ya que podemos buscar estos patrones y aplicar estilos de párrafo y estilos de carácter mediante búsquedas grep. Sin embargo, InDesign no da al usuario la posibilidad de aplicar un estilo de párrafo basándose en el estilo de párrafo anterior o siguiente. Veamos un ejemplo. En este documento, después del título, siempre va el autor. Después de los subtítulos siempre va un párrafo sin sangría de la primera línea, el cual he llamado cuerpo no indentado. El reto es aplicar un estilo de párrafo específico a los párrafos que siguen a un determinado estilo de párrafo. En documentos cortos no es complicado. Podemos aplicar los estilos manualmente, pero en documentos extensos es una tarea que demanda tiempo y cuidado. Para agilizar la aplicación de estilos de párrafo podemos utilizar la opción Estilo siguiente. En nuestro ejemplo, el estilo título tiene como estilo siguiente autor. Basta con seleccionar los párrafos, dar clic derecho sobre el estilo y seleccionar desde el menú contextual, aplicar título y estilo siguiente. Bueno, eso nos ahorra tiempo. Pero lo malo de esta solución es que, de todas formas, tenemos que seleccionar el texto. Afortunadamente, contamos con los scripts, secuencias de comandos desarrolladas por terceros, cuya función es ejecutar tareas repetitivas por nosotros, ahorrándonos horas o días de trabajo. La buena noticia es que la gran mayoría de los scripts son gratuitos o con un costo muy bajo. Para darte una idea, tengo aproximadamente 150 scripts, 130 de ellos gratis, 15 no superaron los $10 y 5 scripts con un costo promedio de $80. El script que comparto hoy permite aplicar estilos consecutivos automáticamente, con un solo clic. Te confieso, es una de las mejores inversiones que he hecho en InDesign. Este es uno de los muchos scripts de ID Extras, una compañía norteamericana especializada en el desarrollo de scripts para InDesign. El script tiene un valor de $79, pero créeme, el tiempo que te va a ahorrar bien vale la inversión. La buena noticia es que puedes descargar una versión de prueba que funciona en cualquier documento por tiempo ilimitado. Lo único es que la versión de prueba solo permite aplicar el script 2 veces por documento. Lo primero es descargar el script. Una vez descargado lo puedes guardar en cualquier ubicación de tu disco duro. Para instalar el script pasa a InDesign y desde el menú Ventana abres Utilidades, Scripts. Das clic derecho en Scripts de usuario y desde el menú contextual activas Mostrar en Explorador. Mostrar en Finder en el caso del Mac. Esto abre la carpeta de scripts de usuario. Simplemente copias el script a esta ubicación. La manera más sencilla de ejecutar el script es la siguiente. Situamos el cursor en cualquier parte del párrafo con el estilo al cual pretendemos aplicar el estilo siguiente y ejecutamos el script dando doble clic sobre él.
En la ventana principal del script aparecen las condiciones del estilo. El estilo de párrafo que seleccionamos y el estilo que actualmente está aplicado al siguiente párrafo seleccionado. Las condiciones son estas. Si tenemos un estilo de párrafo título que esté seguido de párrafo básico, reemplazar uno, o sea, título, con... Es claro que no queremos aplicar otro estilo a título, así que dejamos el mismo estilo o seleccionamos sin cambio. Y reemplazar dos, o sea, el estilo párrafo básico, con el estilo autor. Damos clic en ejecutar y listo. Veamos otra característica del script, pero ahora con los subtítulos. Necesitamos aplicar el estilo cuerpo no indentado a los párrafos que siguen a todo subtítulo. Situamos el cursor de texto en el párrafo y ejecutamos el script. La condición es, si tenemos un subtítulo seguido de cuerpo, dejar subtítulo y aplicar al párrafo siguiente el estilo cuerpo no indentado. Pero observa esto. Estos párrafos tienen aplicado el estilo normal, el cual se importó desde Word. Así que podemos añadir otra condición. Damos clic en el más y seleccionamos normal. La condición quedaría entonces, si tenemos un subtítulo seguido de un estilo de párrafo cuerpo o normal, dejar el subtítulo como está y aplicar al siguiente párrafo el estilo cuerpo no indentado. Ten presente que se pueden añadir más condiciones, todas las que necesites. La casilla Borrar modificaciones al aplicar estilos aplica el estilo de párrafo eliminando cualquier atributo local, bold, itálica, color, versalita, etc. Obviamente, se respetan los estilos de carácter. Como puedes ver, clasicismo tiene aplicado un estilo de carácter, pero romanticismo no. La última casilla aplica el estilo a todos los párrafos que siguen al estilo seleccionado. Veamos un ejemplo. Necesitamos aplicar el estilo viñeta a todos los párrafos que siguen al estilo subtítulo. Marcamos la casilla Considerar párrafos consecutivos como unidad. Regresemos a nuestro ejemplo inicial. Una de las grandes ventajas de este script es que podemos guardar una o varias condiciones de búsqueda. Estas mismas condiciones pueden presentarse en muchos documentos o en publicaciones seriadas. Así que para evitar repetir esto todas las veces, damos clic en Guardar como, nombramos la búsqueda y clic en OK. En este punto podríamos cargar la búsqueda, pero vamos a establecer otra condición. Repitamos el ejercicio con el título. Si tenemos un estilo de párrafo título, seguido de un estilo de párrafo normal, reemplazar título con el mismo estilo y normal con autor. Guardamos la búsqueda y la nombramos. El paso siguiente consiste en guardar estos reemplazos. Aplicar autor después de título y cuerpo no indentado después de subtítulo. En este cuadro de diálogo simplemente cargamos las búsquedas. Al lado derecho aparece la descripción de las condiciones de cada búsqueda. Atención a esto. Al utilizar la opción de lote, hay que tener en cuenta el orden de las búsquedas. Para reordenar las búsquedas podemos utilizar este botón. Teniendo listo esto, para aplicar estilos con un solo clic, guardamos el proceso del lote.
Bueno, como pudiste ver, este es un script que definitivamente debe hacer parte de tu flujo de trabajo en InDesign. Si quieres aprender mucho más sobre automatización en InDesign, te invito a que revises este curso. Hasta pronto.